Noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Dios está conmigo. Diga una vez más, Dios está conmigo. Ahora con convicción, Dios está conmigo. Como si tuviera la seguridad de que en realidad Dios está con usted. ¿Sabe? Es bien importante que tengamos convicción sobre esta verdad, porque el desarrollo de nuestra vida cristiana se va a ver reducido al nivel de fe que tengamos. Y si no tenemos una fe amplia que nos permita caminar confiando en que Dios está con nosotros, entonces nuestra vida cristiana constantemente estará en estrechez. ¿Por qué le digo esto? Porque como seres humanos no estamos exentos de atravesar por diversas pruebas y dificultades. Cada día a lo largo de nuestra existencia experimentamos momentos agradables, pero ciertamente también experimentamos momentos de confusión, decepción, tristeza y soledad. Es bien cierto que a nadie le gusta sufrir o atravesar por momentos de estrechez. Sin embargo, estas circunstancias nos pueden ayudar a probar la fidelidad de Dios para con nosotros. Eso es algo bien interesante, porque cuando atravesamos por la prueba, a veces lo único que vemos es la forma en la cual ésta nos afecta. Pero la prueba también es una oportunidad para permitirle al cielo revelarnos el carácter de Dios y entre ello su fidelidad. En Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesucristo expresó lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Me encanta la forma en la cual Jesús nos está diciendo, ciertamente en la vida vas a experimentar un sinfín de injusticias, pero anímate, yo he vencido al mundo. Dile a la persona que tienes a tu lado, anímate, anímate, Dios está contigo. ¿Sabe? Esa es, yo considero, la mejor noticia que pudiéramos recibir en toda nuestra existencia. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no me hace falta nada. El problema es que para muchos Dios está con ellos de forma teórica, pero no lo experimentan en la práctica. Por ese motivo, cuando enfrentan pruebas o dificultades, su primera expresión es: me siento solo. ¿Solo? Un cristiano no debería sentirse solo, porque la promesa del Señor es que Él estaría con nosotros siempre. Él no dice yo voy a estar con ustedes los fines de semana cuando vayan a verme a su iglesia y pongan su mirada fija en un muñeco de yeso. No dice eso la Escritura. La Escritura dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que cada uno de nosotros debería de estar animado en medio de la prueba y expectante en medio de la tribulación, porque es en medio de la prueba, la tribulación, la tristeza, la decepción y la soledad que usted puede comprobar la fidelidad de Dios. Ciertamente habrá ocasiones en las que las presiones sobre nuestra vida sean tan fuertes que sintamos que no encontramos solución y que, como ya mencioné, estamos solos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido así? Yo estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por un momento de dificultad que nos ha hecho sentir solos. Pero aunque en realidad esto solo sea parte de nuestra existencia, la verdad siempre nos va a mostrar el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Así que es probable que estés atravesando por un periodo complicado, tanto en tus relaciones familiares, sociales, laborales, financieras, emocionales o de cualquier otra índole. Pero lo cierto
y que jamás debes olvidar es que el Señor ha prometido estar contigo. Y no solo como aquella persona que observa tu sufrimiento sin posibilidad de hacer un cambio, porque para muchos cristianos así está Dios, ¿verdad? Con ellos, pero solo observando cómo sufren. Ni siquiera se conmueve, ni siquiera se compadece. Es más, para muchos cristianos Dios no tiene la capacidad de cambiar su realidad. Sí, yo sé, Dios está conmigo. Y viven sin expectativa, sin fe, sin confianza, porque consideran a Dios ajeno a su sufrimiento, ajeno a sus problemas, ajeno a las circunstancias que enfrentan. Pero sabe, el Señor ha prometido estar con nosotros y Él está a nuestro lado, dispuesto a ayudarnos, a darnos su apoyo y su protección. Ese es el Dios al cual yo sirvo, un Dios que se involucra en mi vida, un Dios que camina a mi lado, un Dios que me sostiene, un Dios que me da paz, un Dios que me da estabilidad, un Dios que me da gozo, un Dios que me da la certeza de que aunque en este momento mi vida no sea todo lo que yo desearía que fuera, de Él tengo la seguridad de que un día llegará a ser todo lo que Él dispuso que fuera. Pero usted tiene que moverse de nivel para poderse encontrar con esta verdad y no simplemente quedarse en el ámbito de su realidad. Porque si usted persevera en su realidad, ¿qué es lo que va a encontrar ahí? Decepción, tristeza, soledad, angustia e inestabilidad. Pero si usted se mueve del lugar y pasa de la realidad a confiar en la verdad de la palabra de Dios, entonces usted en la verdad encontrará estabilidad, fortaleza, paz, alegría. Y en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier problema, usted podrá estar convencido de que Dios está con usted. Aun cuando un ejército acampe en contra de usted, no temerá su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Mire, Jacob era un hombre difícil, pero se encontró a uno a su medida. Y lo peor, lo hizo su familiar, Labán. Así que acompáñenme a Génesis capítulo 31. Aquí hay algo que me sorprende porque Labán desde el principio comenzó a abusar de la confianza que Jacob le brindó. Jacob un día, con toda honestidad, se acercó a Labán y le dijo: ¿sabes qué? Quiero emparentar contigo. Me gusta la menor. Y él dijo: perfecto, trabaja por ella 7 años. Y cuando llegó el día de la boda, después de haber él trabajado y haberle servido a Labán por 7 años, se da cuenta al siguiente día que es la mayor. Va y le reclama a Labán y le dice: ¿por qué me diste a la hermana mayor si yo trabajé por la menor? Y Labán le responde, bien quitado de la pena y cínicamente: es que esa es la costumbre entre nosotros, pero no hay problema, hermano. Trabájame otros 7 años por la más chica. Y él la amaba tanto que dice la escritura que esos otros 7 años se le hicieron como nada. Y le entregó esos otros 7 años de vida para tener a la mujer de la cual él estaba enamorado. Y posterior a eso, él sigue trabajando. Y llega un momento en el cual le dice: ¿sabes qué, Labán? Es que necesito tener un patrimonio para mi familia. Y Labán le dice: perfecto, mira, te voy a dar una porción de mi ganado. Las más feas ovejas, esas son para ti. Y Dios comienza a prosperar el ganado de las ovejas feas. Y entonces Labán se empieza a dar cuenta que las ovejas que eran de Jacob comienzan a reproducirse y las de él no prosperan. Y ¿sabes qué? Mejor cambiamos. Que las tuyas sean las bonitas y estériles y me dejas a mí las feas. Estoy buscando algo bien para ti. Mañoso el hombre. Y Jacob le dice: está bien, órale. Y Dios comienza a prosperar las ovejas de Labán. Y él nuevamente le dice: ¿sabes qué? No, mejor cambiamos otra vez.
Y en ese contexto es que se da esta historia. Génesis 31, versos del 13 en adelante. Y dice la escritura: entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. La promesa del Señor para Jacob es: yo voy a estar contigo. No te estoy enviando solo, te estoy prometiendo que yo iré a tu lado. ¿Cuál es la ventaja de tener a Dios a nuestro lado? ¿Sabe? Algunos de nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en una cuenta bancaria, en un padrino influyente, en un amigo político. Pero cuando Dios te está diciendo: yo voy contigo, Él es más que cualquiera de los que mencioné anteriormente. Y dice la escritura, verso 4, que Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta que su padre ya no me trata como antes. 14 años de explotación y hasta ese momento se dio cuenta. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Por qué los momentos de tribulación y adversidad para Jacob fueron soportables? Porque no los enfrentó solo. ¿Cómo puedes enfrentar una situación que no puedes cambiar o controlar sin que te derrumbes en el intento? Necesitas tener a alguien más fuerte que tú a tu lado. Y ese es Dios. Solo Dios puede hacer más allá de lo que nosotros pedimos o esperamos recibir. Entonces, Jacob les dice: me he dado cuenta que su padre ya no me trata como antes, pero Dios está conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Siempre que confías en el Señor, puedes estar seguro de su respaldo sobre tu vida. En esta porción de la Escritura vemos a Jacob estar enfrentando una aflicción familiar, en la cual circunstancialmente él podría haber dicho: me siento solo. Pero ¿sabe cuál es su expresión? Dios está conmigo. Podríamos todos nosotros enfocarnos en la crisis y exclamar: me siento solo. Pero sabe, la crisis solo es un pequeño punto en todo el espacio de oportunidades que Dios nos brinda día con día. Así que si tenemos vida, debemos estar agradecidos porque Él está con nosotros. Esa debe de ser nuestra esperanza, que sin importar cuáles sean las pruebas, luchas, enfermedades, tristezas o dificultades, podamos tener una fe tal que nos permita confiar en Dios y seguir descansando en su palabra. Confiar y descansar, confiar y descansar. Esa es la clave de un cristianismo saludable, de un cristianismo libre. Porque de otra manera las aflicciones de la vida van a estar asfixiándote, ahogándote, y entonces la palabra sembrada en ti será semejante a esa semilla que cayó en terreno entre espinos. ¿Qué dice la Escritura? Que comenzó a germinar la palabra, pero de pronto los espinos ahogaron la plantita y ésta ya no pudo llegar a dar fruto. Es lo que sucede con la vida de muchos cristianos. Comienzan bien, pero no están dispuestos a confiar, a depender, a descansar en Dios. Y entonces los afanes de esta vida terminan asfixiando su fe. David lo expresaba de esta manera. Vaya conmigo al Salmo 23. Es una porción muy conocida por todos nosotros. Salmo 23, dice la Escritura así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Fíjese bien,
Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. ¿Dónde está el Señor en los momentos de tristeza? A nuestro lado. ¿Dónde está el Señor en los momentos de enfermedad? A nuestro lado. ¿Dónde está el Señor en los momentos de pobreza? A nuestro lado. ¿Dónde está el Señor en los momentos de dificultad laboral? A nuestro lado. Y no solamente está a nuestro lado para observar cómo las circunstancias toman el control de nuestra vida, sino que Él está a nuestro lado esperando a que le cedamos el control para que Él comience a traer a orden todas aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. De tal modo que puedo afirmar que no importa qué tan difícil sea la prueba que atravesemos, Dios ha prometido estar con nosotros, dándonos no solo la fuerza para resistir, sino también la capacidad para salir avante ante cualquier dificultad. Algunos de nosotros oramos pidiéndole a Dios fuerza para resistir. Pero sabes, si entendiéramos su corazón, nos daríamos cuenta de que no solo quiere darnos la fuerza para que podamos resistir. Él quiere darnos la fuerza que nos permita seguir avanzando, superar la adversidad, superar la crisis, superar la tormenta y seguir descansando en Él. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a cederle el control a Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha sido revelada su naturaleza, su carácter, y para muchos de nosotros, fíjese nada más, nos es más fácil confiarle una eternidad intangible que una vida tangible. Así son muchos cristianos. Dicen, sí, yo confío en Jesús para cuando me muera. Ya Él se encargará de justificarme delante de Dios y hacerme entrar en su reino. Pero en la vida, no, Señor, pues yo lo tengo que hacer todo. Y entonces, ¿dónde está nuestra dependencia de Él? ¿Dónde nuestra confianza? No importa qué tan difícil sea la prueba que atravieses, Dios prometió estar contigo. Y Él quiere darte no solo la fuerza para resistir, sino también la capacidad para salir victorioso de esta dificultad que estás enfrentando. En una ocasión, y se los he contado ya repetidas ocasiones, un hombre observaba cómo su hijo estaba cargando unas piedras y las estaba echando a su pick-up. Y aquel hombre observaba a su hijo, un niño de aproximadamente 10 años, y este hombre le dijo a su hijo, vamos, échalas todas, tú puedes, echa mano de toda tu fuerza. Y aquel niño comenzó con una piedra pequeña, se siguió esforzando y cargó una más grande, pero llegó a una piedra que ni con toda su capacidad o con toda su fuerza él podía mover. Su padre lo observaba y le decía, vamos hijo, echa mano de toda tu fuerza. Y por más que aquel niño se esforzaba, por más que sudaba, por más que hacía el intento, no lograba mover esa roca. Hasta que su padre, después de verlo cansado y afligido, frustrado, triste, le dijo, ¿no te has dado cuenta que yo también soy un recurso en tu vida y que mi fuerza puede ser empleada para tu beneficio? ¿Por qué no la cargamos entre los dos? Y entonces lo hicieron así y lograron desplazar aquella roca. ¿Cuántas veces nosotros estamos intentando tener éxito en todo lo que emprendemos con nuestra capacidad? Y nos damos cuenta que no tenemos la capacidad, que no tenemos la habilidad, y comenzamos a frustrarnos. Y Dios te dice, vamos, hazlo con toda tu fuerza. Pero es que Dios está tratando de darte a entender que Él es tu fuerza. Pero nosotros seguimos queriéndolo hacer en nuestra capacidad. Y cuando actuamos de esta manera, entonces lo único que cosechamos de esta actitud es frustración. Porque hay cosas que no podrás mover del lugar. Hay cosas que no podrás cambiar. Hay cosas que no podrás salvar. Necesitamos la intervención de Dios.
Por eso es que digo que la mayor revelación de la fuerza de nuestra relación con Dios no se basa en lo que hagamos por Dios o para Él. Se basa en quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Cuando comprendes que Él es tu Padre y tú eres su Hijo, entonces todo cobra sentido y todo adquiere el lugar correcto en la dimensión correcta. Pero necesitas estar expuesto a esa revelación de quién eres para Dios. Si tú estás confiado en Él como tu Padre, créeme, muchas cargas en tu vida dejarán de ser, porque comenzarás a confiar, comenzarás a entender que Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Aun cuando vengan las pruebas, aun cuando haya dificultad, aun cuando haya tristeza, cualquier situación que tú vivas, Dios está cerca de ti para ayudarte. Mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías 43, verso 2, nos da la palabra del Señor una promesa y dice la escritura así: cuando cruces las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. No dice yo miraré cómo te hundes. Tampoco dice yo observaré cómo te ahogas, ¿verdad? Dice yo estaré contigo. ¿Dónde está Dios en tu aflicción? ¿Estás seguro? Tu nivel de preocupación, tu nivel de incertidumbre, me dice tu nivel de convicción. Porque cuando tenemos un problema y tenemos contacto o relación con alguien que lo puede solucionar, dejamos de preocuparnos, ¿cierto o no? Aunque el problema esté y aunque nos veamos amenazados por ello, pero si estamos conectados a la fuente que puede darle solución, dejamos de preocuparnos. Me llegó una notificación de la hipoteca, me van a desalojar en 15 días, estoy preocupadísimo. No se preocupe, compadre, yo conozco un buen amigo que le puede ayudar. En serio, de verdad, sí, mire, vamos a llamarle en este momento. Hey, amigo, ¿te acuerdas que la otra vez te hice un favor? Oye, necesito que le eches la mano a mi compadre. Fíjate que le llegó este oficio y dice que lo van a despojar de su bien. ¿Qué me pides? Que te dé el número de control o el oficio de esta orden. A ver, escríbele. Y ya se lo dictas. Dice mi compadre que no te preocupes. No hay ningún problema, no procede. Descansa. ¿Por qué? Porque se conectó a alguien que le podía dar solución. ¿Y usted cómo sabe si estaba en la taquería y nada más le daba el avión a su amigo? Pero ya el hecho de que le hayan dicho que no te preocupes, tiene solución, ya lo arreglaron, ya en el sistema está, usted descansó. Dice la escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que si usted puede encontrar fidelidad, lealtad o amistad en un ser humano, créame que de Dios eso lo puede obtener de manera perfecta. Porque Dios no sabe fallar, no puede fallar. Es imposible, dice la escritura, que Él mienta. Así que cuando Él le suelta una promesa como esta, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Es porque Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para producir en ti bendición, aún en medio de tu tormenta. El que Dios esté contigo no solamente te asegura que estarás a salvo, te garantiza que al estar dentro de su propósito podrás ver su poder obrar a tu favor. ¿No le gustaría a usted ver siempre a Dios obrando a su favor? ¿Alguno de ustedes aquí fue hijo consentido? Que a mí me consintieron un montón, ¿sí? Algunos. Otros no tengan coraje, sean libres. Si no los consintieron, pues ni modo.
Pero aquellos que fueron consentidos sabían que lo que pidieran, lo que quisieran, se les iba a conceder. No porque hicieran algo en especial, simplemente porque se sabían amados. ¿Qué tan amado te sientes por Dios? Porque cuando la gente llega a expresar, ay, Dios tiene sus consentidos, yo creo que la gente no ha entendido la realidad, y es que todos somos consentidos. Porque Cristo vino a morir por todos. ¿O solo murió por unos y por otros no? A otros les dijo, no, tú gánate tu salvación. ¿Así fue Cristo? No, ¿verdad? Murió por todos. Se entregó por todos. A todos nos ama en un mismo nivel. El problema es cómo te percibes tú mismo delante de Dios. Juan, ¿cómo se describía? Como el discípulo al que Jesús amaba. A Juan no le interesaba que Jesús podría o pudiera platicar cosas profundas de sus enseñanzas con Pedro. Porque Jesús platicaba cosas profundas con Pedro. A Juan no le movía que Jesús hablara de finanzas con Leví. No le impresionaba, no le impactaba. A Juan, no le movía el hecho de que Jesús le confiara la tesorería a Judas. Él decía, a mí es al que me ama. No andaba pensando qué le daba a cuál, qué hacía con fulano, con mengano. Él decía, yo sé qué lugar ocupo en su vida y eso para mí es suficiente. ¿Y cuántas veces nos falta identidad como para saber qué es lo que en Cristo nos pertenece? Ay, si yo fuera el pastor fulano de tal, a mí Dios ya me hubiera respondido. Porque ese pastor sí que es consentido de Dios. No se lo niego, tal vez sí. Pero ¿sabe por qué? Porque ese pastor así se ve. No porque Dios haga acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él dice, tengo amor para todos, tengo poder para todos. Pero ¿cómo te veas tú delante de mí definirá qué es lo que puedes tomar de mí? Y eso muchas veces nos marca un rango de acceso. Algunos de nosotros traemos una correa muy corta que dice prejuicio, sentencia. Y entonces tratamos de correr tras las promesas de Dios y ya el prejuicio no nos deja avanzar. No, ¿y qué tal si a mí me rechaza? ¿Y qué tal si hago el oso pidiéndole y no me responde a mí? No, Dios está para ti. Dios ha prometido estar contigo. Dile al que está a tu lado, anímate. Dios está contigo. Dios está contigo. Pero dígaselo con fe. ¿Cómo quiere usted transmitir la fe diciendo, Dios está contigo? Mírelo a los ojos y dígale con fe, Dios está contigo. Pídele lo que tú quieras. Él está contigo. Pero cuando la palabra es soltada, entonces el milagro ha sido autorizado. Pero a veces nos falta fe para recibirlo. Porque no creemos que realmente Dios esté con nosotros en la práctica. En la teoría sí. Lo creemos, decimos amén, pero en la práctica, yo estoy seguro que si algunos de ustedes tuvieran la oportunidad de poder testificar de cómo Dios los ha sorprendido durante este año o a lo largo de su vida, esta reunión no terminaría. Así que si Dios ha sido fiel en el pasado, lo será en el presente y lo será en el futuro.
Y sabe, aun si Dios determinara que alguna circunstancia que no deseamos llegara a nuestra vida, aún en esos casos podremos ver su favor sobre nuestra vida. Mire, siempre que deposites tu confianza y tu esperanza en el Señor, Él te guardará, y todo aquello que pudiera sobrevenirte será con un propósito que glorifique su nombre. Tal vez no sea cómodo, tal vez no sea grato, pero si con mi aflicción su nombre es glorificado, que entonces suceda. No piense que la prueba de Job giraba en torno a Job. Lo que Satanás quería era que Job maldijera a Dios. En otras palabras, que Dios fuera deshonrado. ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿El nombre de Job? No, señores. El nombre de Dios. Y el Señor le dice, ándale, pruébale. Y yo sé que aunque la aflicción llegue a la vida de este hombre, mi nombre no será deshonrado. Porque para un hombre de este calibre, como lo es Job, vale más mi honor que su comodidad. Y hombres como este Job encontramos en Daniel capítulo 3. Vaya allá, Daniel capítulo 3. Versos del 15 en adelante. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor así: ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Nabucodonosor está amenazando a 3 jóvenes hebreos, que son Sadrac, Mesac y Abednego, y les está diciendo que al sonido de la música ellos deben de adorar la estatua que Nabucodonosor ha mandado erigir. Y como ellos se negaban, entonces Nabucodonosor los amenazó y les dijo: si ustedes no hacen lo que les estoy ordenando que hagan, sufrirán las consecuencias. Y fíjense cómo responde Sadrac, Mesac y Abednego. Verso 16. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Ellos estaban descansando en el Señor. ¿Estás pasando por pruebas en lo laboral? ¿Tienes un jefe que te está continuamente haciendo la vida difícil? Descansa en el Señor. El apóstol Pedro dice: echen sobre de Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces estos jóvenes sabían esta verdad y dice: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Escuche, pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Hoy lamentablemente la iglesia se ha inclinado ante la estatua de la comodidad. Comprometen su fe por su comodidad. Esta clase de hombres no. Decían: prefiero estar incómodo, pero que Dios esté cómodo. Que Dios se sienta honrado. Y dice la escritura que ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal.
y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego. Abren ese horno y las llamas salen con todo su furor y alcanzan a los soldados que los aventaron, y estos caen fulminados por las llamas. Y Sadrac, Mesach y Abednego caen dentro del horno, y dice la escritura, fue así como los arrojaron. Verso 22, tan inmediata fue la orden y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes, los cuales, verso 23, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los que atamos y arrojamos al fuego? Entonces ellos respondieron: así es, su majestad. Entonces Nabucodonosor exclamó: pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. ¿Sabe por qué? Porque esos 3 sabían que Dios estaba con ellos. Así que cuando Dios está contigo y tienes convicción de esta realidad en tu vida, puedes saber que no estás solo. Dios está contigo. Amén. Ciertamente, amados hermanos, habrá circunstancias para las cuales no tengamos respuestas y nuestra comprensión humana sea muy escasa. Pero escuche, el que no alcancemos a comprender la obra de Dios en medio de nuestra aflicción no significa que Él nos haya abandonado o que nuestro sufrimiento obedezca a un despropósito de parte de Dios. A veces no tenemos la respuesta del por qué parece que salimos de una y entramos a otra. Apenas vamos saliendo de una circunstancia difícil y ya estamos enfrentando crisis en alguna otra parte de nuestra vida. ¿Sabe? Tal vez no tengamos la respuesta, tal vez no haya lógica para esto. Pero lo que en nuestro corazón debería siempre abundar es la confianza en el Señor y que las cosas serán tal y como Él ha prometido en nuestra vida. Y si Dios lo ha dicho, lo hará. Y si no lo hace, su nombre sea glorificado. Él sabrá por qué. Un día, cuando estemos ante su presencia, todas las cosas nos serán aclaradas. No te quedarás con alguna duda y entonces te darás cuenta que la voluntad de Dios para tu vida siempre fue buena, agradable y perfecta. Y que su fidelidad fue la que determinó para tu vida toda circunstancia, por dolorosa o difícil que haya sido de enfrentar. Piense usted por un momento, y pongo de ejemplo la vida de mi madre, que en un mismo día pierde a su esposo y a uno de sus hijos. Se queda viuda al frente de una familia de 7 hijos más que sostener. ¿Fácil? ¿Sencillo? He escuchado a personas al escuchar la historia decir: el diablo metió su cola, Satanás andaba suelto. Nada en este mundo sucede que Dios no lo autorice primero. ¿Respuesta para un hecho tan trágico y doloroso como ese? No tengo. ¿Por qué Dios lo determinó así? ¿Cuál era su propósito? No lo sé. Pero un día, cuando mi madre esté en la presencia de Jesús, le será revelado el por qué fue así. ¿Y cuál era el propósito para ella en medio de esa crisis, dolor, soledad y sentimiento de frustración? Entonces, estoy seguro que el día que vea la respuesta ante sus ojos, de sus labios brotará un gracias, Jesús. Aunque por años lo haya llorado. Hay cosas para las cuales no tenemos una respuesta. Y decimos: ¿por qué a mí?
Parece ser que por más que oro, cuando más busco a Dios, las cosas se ponen peores para mi vida. Dale gracias. El Señor Jesús dijo: ánimo, yo estoy con ustedes. ¿Qué sería lo peor que te podría pasar? ¿Perderlo todo? ¿Morir? No dice la Escritura: pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Dios para ti es algo teórico y en la práctica sufres aflicción, escúchame, Dios no te es suficiente. Pero cuando Dios para ti lo es todo, en lo teórico y en lo práctico, siempre Dios será suficiente. Tenemos que aprender a confiar en el Señor en medio de toda prueba, porque solo ahí es que podrás ver su fidelidad y descansar en Él. Veamos el caso del apóstol Pablo, segunda a Timoteo. Parece de repente como que el apóstol quiere caer en la melancolía, como que se resbala en la tristeza, pero recapacita en el momento. Fíjese, segunda a Timoteo capítulo 4, versos 16 en adelante. Dice el apóstol: en mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Comienza como a enfocarse en la crisis. Y de repente como que sus ojitos se vieron así llorosos. Pero recapacitó y dijo: que no les sea tomado en cuenta, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se cumpliera su propósito. Todos me dieron la espalda, nadie se quedó conmigo, me abandonaron. Pero ¿qué crees? No estaba solo. El Señor estaba conmigo. Solo cuando tienes esa certeza puedes alabar a Dios en medio de tu aflicción. Pablo y Silas acaban de ser azotados, están presos con los pies en el cepo y están cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque no están solos, saben que el Señor está con ellos. Pero cuando esto es teórico, no te da para vivirlo. Tienes que experimentarlo en tu día a día, confiando en el Señor y buscando que su voluntad sea en tu vida. Su corazón sea revelado al tuyo. Amén. No hay prueba, por leve que ésta sea, en la cual no podamos ver la fidelidad y el amor de Dios por nosotros, así como su cuidado, ya que todo el tiempo Él está a nuestro lado, cuidándonos y guardándonos. Dios permitió esa crisis en mi familia. Su siervo, el pastor de esta congregación, es llamado a su presencia y se lleva consigo a un joven de 17 años. Hay un ambiente de incertidumbre, de tristeza, de ¿qué pasará mañana? Y ese mismo día en el cual se están velando los cuerpos en este lugar y su sierva, la esposa del pastor, la viuda del pastor, está en el altar postrada, llorando y diciéndole al Señor por qué. En ese momento también Dios toca el corazón de una persona para que ésta se mueva hacia su hija y le diga: usted no se preocupe por nada en el tema financiero. Yo me encargaré de sostenerla hasta que sus dos hijos, los más pequeños, tengan la mayoría de edad. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Cuando Dios está a tu lado y dejas de ver a Dios como alguien que solo observa cómo sufres y comienzas a comprender que es un Dios que tiene una empatía y un amor sobrenatural por ti, y que se interesa en tu necesidad,
se interesa en tu quebranto, se interesa en tu dolor, entonces las cosas comienzan a cambiar y puedes decir: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En el Salmo 91 la Escritura nos alienta a poner al Señor por nuestro refugio, a confiar en que Él es el que está a cargo y que nadie puede ir más allá de lo que Dios autorice que suceda. Así que descansa, confía. Tu situación podría ser peor, ¿cierto o no? La realidad es que sí. Pero la fidelidad de Dios nos sostiene en medio de la tribulación. El Salmo 91 en el verso 14 y 15 dice la Escritura: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. ¿Por qué? Porque yo estoy a su lado, porque yo estoy con Él. Y cuando tú haces de Dios un socio con el cual compartir la vida, entonces el vínculo en los momentos de aflicción toma un valor de realidad, de verdad, que una circunstancia cómoda no te permitiría ver. ¿Cuántos cristianos hoy que viven sin tribulación, sin enfermedad, sin escasez, sin lucha alguna, crees que tengan una fe lo suficientemente fuerte y afianzada en el Señor como para entregarlo todo por Él? ¿No son acaso las pruebas las que añaden a nuestra fe paciencia, certeza? ¿No son acaso las dificultades las que hacen nuestra fe más robusta, más sólida? Así que no deberíamos temerle a la aflicción. Deberíamos asegurarnos de que Dios esté con nosotros. Amén. Considere lo siguiente: cada vez que deposites tu confianza en el Señor, puedes estar seguro que sin importar la prueba por la que atravieses, siempre el Señor y tú serán mayoría. Diga conmigo: Dios y yo somos mayoría. Una vez más: Dios y yo somos mayoría. Otra vez: Dios y yo somos mayoría. Dios y tú son mayoría, así que no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué angustiarme. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dale un aplauso al Señor, que Él es fiel, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. En segundo libro de Reyes, vamos allá, encontramos un pasaje muy hermoso en el cual nos es revelada esta característica de Dios, en la cual Él siempre nos lleva a niveles más altos y su presencia en nuestra vida nos hace ser mayoría ante cualquier circunstancia. Dice la palabra de Dios así, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. Iban a prender a Eliseo. Y Giezi estaba observando y se levantó esa mañana y vio que en torno a ellos había un ejército esperando poder capturar a Eliseo. Y este siervo exclamó: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tú y Dios son mayoría.
En medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú y Dios son mayoría. No importa cómo se llame la aflicción que estés atravesando, tú y Dios son mayoría. El punto aquí es que tú estés consciente de la realidad de su presencia en tu vida. Porque de otra forma no dejará de ser simple teoría. David decía cosas como estas: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él pastoreaba su alma, haciéndole recordar que su socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él prometió estar contigo. Y Dios está contigo. Y tú y Él son mayoría. Así que puedes pararte ante tu aflicción, puedes pararte ante la enfermedad, puedes pararte ante la crisis, puedes pararte ante la circunstancia que estés viviendo y decirle: yo y Dios somos mayoría. Y tener la confianza de que tendrás tu victoria. Porque Dios es fiel y verdadero. Póngase de pie. Tenemos que llevar nuestra vida cristiana al nivel en el que podamos experimentar a Dios de forma tangible. De nada nos sirve tener una relación con Dios teórica. Tenemos que mover nuestra vida cristiana a ese punto en el cual la obra de Dios en nuestro favor sea tangible, sea vivencial, sea real. Y entonces caminar conscientes de que si Él está con nosotros, nada nos falta. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios está contigo. Dios está contigo. A veces no importa si lo sientes o no. Su verdad va más allá de lo que con tus sentidos pudieras percibir. Él está ahí, esperando que simplemente eches tu carga sobre de Él y le digas: ahora estamos los dos en esta posición. No soy solo yo, somos los dos. ¿Qué vas a hacer? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú? Él no te va a responder: oye, pero el enfermo eres tú. Tampoco te va a responder: oye, pero el del problema en el trabajo eres tú. Oye, pero el que tiene crisis económica eres tú. Oye, pero a quien ya no quieren en su casa es a ti. No, Dios no te va a responder así, porque Él prometió estar contigo. Entonces, cuando tú le dices a Dios: ¿qué vamos a hacer? Yo creo que estás conmigo, y en esta situación yo no me creo solo. Yo creo que tú y yo vamos a salir adelante, pero dime qué vas a hacer, o muéstrame cómo piensas hacerlo, porque yo no puedo. Entonces Él va a obrar. Pero necesita esto convertirse en una realidad para ti. Dios está contigo. Vamos a orar. Incline su rostro.